Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes su programa Momentos de la Historia. Nos corresponde un periodo verdaderamente lleno de acontecimientos que tienen que ver con la esencia misma de la historia del país. Iniciamos el 26 de enero con el natalicio de Juan Pablo Duarte y desde la semana anterior ya habíamos hecho un programa proyectando la importancia del papel desempeñado por quien concibió e hizo posible y encabezó el movimiento por la soberanía y la independencia nacional, Juan Pablo Duarte. Varias instituciones del Estado, instituciones autónomas, instituciones de índole patriótica, han estado y seguirán realizando actividades diferentes en este mes de la patria, que incluye naturalmente actividades en municipios, provincias y además de eso también que pondera la actividad de la Fundación de la Trinitaria, el papel que se desempeñó en el entrenamiento y en la formación de los jóvenes, organizar la resistencia para enfrentar la ocupación haitiana que se había proyectado por 22 años, pero además está el natalicio de Ramón Matías Mella, el 25 de febrero. El 27 es el día de la proclamación de la independencia y habrán actividades súper especiales en todo el país y se ha extendido el curso de estos acontecimientos con lo que fue el natalicio, lo que es el natalicio de Sánchez y las consecuencias de la resistencia contra el espíritu dictatorial y no independentista que encabezaba nada más y nada menos que Pedro Santana, que había actuado como aliado de los trinitarios, de Duarte y sus luchadores, pero que nunca él ni Báez concibieron la independencia. Ellos sí la separación de Haití, mas no así la independencia. Todas esas actividades nosotros iremos cubriéndolas, pero también hay otros acontecimientos, como por ejemplo el desembarco de Camaño. Ya tendremos nosotros en el curso de estas semanas una actividad concreta, pero hoy nosotros tenemos una programación que estaba concebida para hacerla justamente en la fecha en que dicho acontecimiento se produjo. Tenemos con nosotros a un invitado de lujo, que es nada más y nada menos que un historiador reputado y reconocido por la Academia Dominicana de la Historia, por el gobierno dominicano, en su doble condición de doctor en diplomacia, que la ejerce, es el embajador no solamente de Asia y Oceanía, sino además un elemento fundamental en la dirección a nivel del Estado actualmente de las relaciones internacionales, pero además es miembro y participante de la Academia Dominicana de la Historia
y es un intelectual de FUTE. Me refiero al doctor Reinaldo Espinal, y tiene la cortesía de acompañarnos para hablar de un hecho que contribuyó a cambiar el rumbo de la historia. Fue la pastoral del episcopado dominicano denunciando situaciones que tenían que ver con el curso que llevaba el país en ese momento, los atropellos, las torturas, los apresamientos, la persecución y el clima de asfixia libertario y además de torturas que se realizaban. Entonces vamos a hablar de la pastoral y vamos a hablar de las consecuencias, cómo eso se produjo, la reacción a nivel del régimen, pero también a nivel del pueblo, y qué consecuencias esto produjo. Y lo vamos a dividir en, por lo menos en los tres aspectos esenciales. Yo me extendí un poco porque tenía que seguir anunciando las actividades que están presentes y presentar con mucho orgullo la visita de don Reinaldo Espinal, a quien le damos la bienvenida y agradecemos el placer de él dedicarle un espacio para edificar y educar a la población dominicana, que es otro rasgo también, es un maestro de maestros. Así que bienvenido a Momentos de la Historia y gracias por su disposición de atencionar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, don Rafael. Para mí es siempre un honor venir a su programa, porque hace ya tiempo que le sigo y sigo su trayectoria, que a través de este espacio ha servido para edificar y para seguir construyendo esta sólida devoción histórica, cívica del pueblo dominicano a sus ancestros, a sus valores y a su pasado. Porque es la única manera de poder tener un futuro con esperanza. Si no nos olvidamos de lo que hemos sido y de dónde venimos. Y por eso yo me siento honrado de estar en su programa y le doy las gracias y con usted saludo al pueblo dominicano que le sigue atentamente cada fin de semana en este valioso espacio. Muchas gracias. Y también la dirección del canal que hace posible con un equipo técnico. Por supuesto. A que estos temas, ya nosotros tenemos una trayectoria de 19 años abordando todos los temas de interés histórico que antes no eran ni siquiera tratados y la población y las generaciones actuales no conocen. Por ejemplo... Casi 2 décadas. Sí. Por ejemplo, el tema que nos ocupa, la pastoral. ¿En qué consistió la pastoral? ¿Cuál fue su contenido? ¿Quiénes la promovieron y la firmaron? ¿Qué reacción produjo en el régimen y en la población dominicana? ¿Cómo se desarrollaron en esa etapa los acontecimientos? Exactamente. Como fue un periodo, como yo lo he conversado con usted en otras ocasiones, un periodo en el que se fueron sucediendo de forma tan acelerada las cosas, quizás convenga brevísimamente edificar, hacer un breve marco para que también los amigos televidentes puedan comprender el contexto en que se produce la carta pastoral. Porque naturalmente es cierto que hay que reconocer que fue un documento un tanto desconcertante porque durante aproximadamente 30 años, los primeros 30 años del régimen, la Iglesia y el régimen de Trujillo habían mantenido una relación que podríamos decir que era, lo han tratado varios historiadores, casi significando que era una cierta relación de dependencia, pero más bien podamos decir que es una relación de cordialidad y de respeto, y obviamente la Iglesia pudo realizar su papel pastoral, su trabajo pastoral en gran medida, y Trujillo naturalmente sabía el valor
que tenía la Iglesia Católica para el pueblo dominicano. Es así por el hecho de que Trujillo, al momento de asumir el poder, sabía que incluso se había producido una sentencia que había sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de entonces, que le quitaba la personería jurídica a la Iglesia Católica. Y por una ley, la famosa Ley 117 de abril de 1931, Trujillo el Congreso, pero claro, bajo mandato de Trujillo, le otorga a la Iglesia la personería jurídica. En cierta manera se la devuelve. Y a partir de entonces esas relaciones fueron muy buenas, digamos así, prácticamente hasta 1960. Si hubo algún punto que pudiera decirse que fue un punto de fricción, fue solamente un momento con el padre Castellanos o con Monseñor Castellanos, porque siendo administrador apostólico, él tuvo una postura demasiado, digamos, independiente con relación al régimen y no tuvo ninguna actitud de vasallaje. Pero todo cambió radicalmente en el mundo y en la región en el 1959. Para la Iglesia ya se había producido un cambio porque en 1958, con la muerte del Papa Pío XII, asume, digamos, el papado el Papa Juan XXIII. Era un papa que por su edad incluso se consideraba un papa de transición. Los otros lo llamaban un papa de avenencia. Sin embargo, ese fue el papa del Concilio Vaticano II. Ese fue el papa de la apertura de la Iglesia al mundo. Y con la llegada del Papa Juan XXIII al solio de Pedro, al solio pontificio, se produce también un cambio aquí, porque aquí había un nuncio previo al que llegó, que voy a hacer referencia, que se llamaba Monseñor Salvatore Siino. Era tan así que era un poco amoldado a la tiranía, de suerte que comenzaron a motejarlo un poco como el nuncio sí y no, porque es decir, en el sentido de que era un tanto obsequioso con el régimen. Pero aquí en el 59 vino un nuncio enviado por el Papa Juan XXIII, que fue el Monseñor Lino Zanini. Ese nuncio vino con instrucciones precisas desde la Secretaría de Estado Vaticano, que es la Cancillería del Vaticano. Y esa instrucción decía, así textualmente, mantener prudente distancia del régimen. Es decir, no iba a dejar de relacionarse con el régimen, mantener prudente distancia. Las cosas habían cambiado ya en Cuba en enero del 59. Había triunfado la Revolución Cubana. Y los cambios comenzaron a suscitarse de una manera demasiado abrupta, demasiado acelerada. Y choques, confrontaciones. Con la Iglesia Monseñor Zanini, fíjese el primer gesto. Él debió llegar aquí un 24 de octubre, que era el día del natalicio de Trujillo. Él cambió el día de llegada para llegar el 25 y no el 24. Porque él decía que si llegaba el 24 iba a tener que acompañar a Trujillo. Ahí fue la movilización del millón. Es correcto, en la celebración de su cumpleaños. Es decir, usted ve, y este nuncio es clave para la carta pastoral, porque si bien es cierto que los obispos dominicanos podían tener o albergar algún sentimiento ¿verdad?, hacia la tiranía, lo cierto es que al tener sus familias aquí, exceptuando a Monseñor Reilly y a Monseñor Panal, que uno era español, otro norteamericano, pero Monseñor Pepén, Monseñor Polanco, tenían sus familias aquí, Monseñor Veras también, y Monseñor el Pittini, que bueno, tenía... ¿verdad? Ya estaba en una fase bastante, vamos a decir, estaba muy resquebrajada su salud, pero este documento, y esto es lo importante destacar para quizás cerrar este segmento, exacto, es importante destacar que lo que detona, el detonante del documento es
el apresamiento y la masacre que se estaba cometiendo contra los jóvenes del movimiento clandestino 14 de junio. Porque recordemos que el 10 de enero del 60 se constituye en la finca de Charles Bogar, en Mao, el movimiento clandestino. Pero ese movimiento es delatado y al delatarse comienza la persecución y son apresados. Ahí venía el Día de la Altagracia, 21 de enero, y en ese marco se emite la pastoral. Ya en un próximo segmento entonces podemos hablar Hablaremos de las consecuencias de la... Muy bien, yo creo que una introducción rica y sustanciosa que le vamos a dar continuidad en el próximo segmento. Exactamente. Entonces, en este segmento hablemos del contenido del documento, sí, que fue leído. Correcto. En toda la parroquia, todos los lugares donde hubo misa, el domingo siguiente al 21 de enero, que es el Día de la Altagracia. El último domingo de mayo. De enero, que fue el 31 de enero, aunque tenía las cartas, estaba firmada el 25, porque se había preparado, emitido con motivo también de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, que se conmemoraba el 21. Este documento, que, bueno, podríamos decirlo más adelante, pero es bueno saberlo, que cuando la Iglesia va a emitir un documento de esta naturaleza, que es un documento donde se trazan lineamientos de carácter moral, de orientación social, siempre procura la asesoría y busca algún experto para que pueda ayudar en la redacción inicial del borrador. Hoy se sabe que a quien se buscó para este servicio fue a un fraile dominico, que es un hombre eminente de la historia de nuestra iglesia dominicana y que había llegado aquí unos 6 años antes, Fray Vicente Rubio, que además de un orador sagrado, escribía, un historiador colonial, de la historia nuestra colonial, un conocedor acabado, pero además un hombre de una sólida formación filosófica y teológica como todos los dominicos. A Monseñor Pepén, en principio, el nuncio le había pedido, porque Monseñor Pepén, cabe decirlo, el 20 de enero, día víspera de nuestra festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, se produce el apresamiento de un seminarista, Luis Ramón Peña González, Papilín, pero también había llegado otro seminarista, que Hipólito Medina, que había llegado en una condición muy lamentable, golpeado, y esto le impresionó enormemente y caló en el ánimo de Monseñor Pepén, quien vino aquí a hablar con el nuncio. El nuncio le dijo que no se podía ya retardar por más tiempo el fijar una postura en torno a lo que estaba pasando. Pero además se habían producido cientos de apresamientos, torturas por supuesto, inenarrables. Desde el momento en que se develó el movimiento, fue traicionado el complot, comenzaron los apresamientos, las torturas, y muchas familias de hijos apresados y torturados se acercaron también a la iglesia, a los sacerdotes y a los obispos, expresándole, ¿verdad?, su descontento y su sufrimiento. Y ante esto, pues, el nuncio fue muy enfático en decir que esto ya no puede esperar más. Y mandó a preparar un borrador. Él entendió que ese borrador inicial podía ser un poco más contundente. Y entonces ahí es que entra la figura de Fray Vicente Rubio. Por eso, este documento, como usted puede ver, quien lo lea, tiene primero una parte doctrinal, teológica, que hace referencia
a lo que es también la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, pero luego entra en consideraciones ya que tocan lo que se llama el derecho natural, es decir, y los derechos inherentes a la persona humana. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una forma muy inteligente, porque cita al Papa Pío XII, toma un documento del Papa Pío XII del año 1944 referido a la libertad, al respeto a los derechos. Recordemos el periodo de la Guerra Mundial, lo que había hecho el nazismo. Y entonces coloca párrafos que cuando usted lo lee dice, pero esto se le está diciendo a la dictadura. Exacto. Pongamos por caso un párrafo. Dice, la libertad solo puede florecer donde el derecho y la ley imperan y aseguran eficazmente el respeto a la dignidad, así de los particulares como de los pueblos. Bueno, lo estaba diciendo el Papa Pío XII, pero lo están diciendo los obispos dominicanos. Se hacen eco de eso. A Trujillo. Entonces, entre tanto, millones de seres humanos continúan viviendo bajo la opresión y la tiranía. No hay nada seguro para ellos, ni el hogar, ni los bienes, ni la libertad del honor, ni el honor. Y así se apaga en su corazón el último rayo de serenidad, la última centella de entusiasmo. O sea, es diciéndole a la tiranía que no se está respetando ni la dignidad de la persona, ni la dignidad de los hogares, no se está respetando la tranquilidad y muchísimas cosas. Hay toda un tratamiento en el documento a lo que son los derechos. El derecho dice, primero que todo, ¿cuál derecho? El derecho a la vida, porque dice, de ese derecho brotan todos los demás derechos inherentes a la naturaleza humana, porque todo hombre está primero ordenado a la vida social, pero de ahí que el primer derecho sea el derecho a vivir, luego viene el derecho a formar familia, el derecho al comercio, el derecho a emigrar. Ese era el caso de los exiliados, que tenían que irse, ¿verdad?, por la persecución de la tiranía. Cientos y cientos de exiliados. Y fíjese usted, y fíjense los amigos televidentes, don Rafael, un derecho que muchísima gente se ha preguntado, ¿y por qué los obispos de entonces insertan este derecho en ese documento? El derecho a la buena fama. Dice, el derecho a la buena fama, tan estricto y severo, que publicar privada y públicamente, o sea, cuestiones que afectaban la honra o la dignidad, calumniar o disminuir el buen crédito de las personas, es un delito, ¿verdad?, que tiene reprensión por la ley moral y también por la ley divina. Y dice que sabe Dios con qué bajos rastreros y con qué raros y bajos instintos y rastreros motivos pueden ampararse acciones como esa. Está dirigiéndole eso directamente al foro público, que recuérdese usted en el Caribe que, se publicaba, claro, todo el que hacía o decía algo que al régimen no le gustaba. Efectivamente, que se preparaba en el mismo Palacio Nacional, pero que era un libelo anónimo. Exacto. Donde si bien es cierto que algunos querían alegar que tenía un elemento correctivo para que los funcionarios actuaran, en el fondo también era una persecución, un elemento, sí, ¿verdad?, un instrumento para detractar a las personas humanas. Entonces dice que reconocer esos derechos, tutelarlos y conducirlos a su plena perfección material y espiritual, eso es misión de la autoridad civil y la autoridad eclesiástica también, pero trabajando cada uno en su propia esfera y con sus propios medios. Por eso, independientemente de que este documento se lee y todo aquel que quiera obviamente volver sobre él, pues es bueno que lo haga porque tiene una riqueza teológica, filosófica, humanística, ética,
En el fondo, cabe decir que fue de tanta contundencia y fue leído en todas las iglesias, pero más que todo, un detalle, es que la forma como circuló este documento para que los servicios de espionaje del régimen no llegaran a detectarlo antes de que llegara. Antes de que se publicara. Es algo que mi querido amigo, ido a destiempo, el padre Antonio Lluveres, calificaba como un virtuosismo de sigilo, porque fue algo tan hecho con tanta prudencia que pudo llegar el documento a todas las parroquias sin que el documento fuera descubierto. Por eso Trujillo no se entera. O sea, la distribución del mismo, los aparatos de seguridad no que pudieron, le daban, no imagínese pudieron usted detectarlo. lo que era ese aparato de seguridad. De suerte que es Emilio Rodríguez de Morici quien escucha en la misa temprana del domingo, se escucha la lectura del documento, se habla con... Íntegro. Correcto, se habla con Virgilio Álvarez Pina, don Cucho, y entonces ahí van donde Trujillo, y Trujillo entonces pide leer el documento. Trujillo en principio, según las fuentes que yo manejo, pidió prudencia, en el sentido de que en ese momento había que ser un poco cauto, pero doña María Martínez, que era más exaltada y que tenía incidencia sobre él, le dijo, eso no puede pasar así, porque en realidad él le quiso decir que eso era un desafío. Luego vienen ya otras consecuencias que si usted quiere, pues podemos abordarla en otro segmento. En el segmento próximo. Pasamos ahora a una pausa y en breve continuamos ya con la esencia sintetizando la esencia del documento y consecuencias. Y cómo entonces también reaccionó la población y cómo los conflictos gobierno-iglesia se agudizaron a tal nivel que se convirtieron en una persecución a nivel nacional, sobre todo con 2 obispos extranjeros que fueron los que cargaron con la principal ataque. Carga de persecución. Exactamente. En breve continuamos con este invitado para nosotros tan importante, un Bienvenido Ramírez, que además de historiador, es un diplomático, es un educador y es un hombre preocupado por lo que es la historia nacional y la educación de las nuevas generaciones. Me consta que yo participé en ese periodo, era seminarista y participé en las misas que se desarrollaron en el ámbito de la diócesis de La Vega, de donde yo soy nativo. Exacto. La población acudió masivamente a la iglesia y cuando supo que en las misas se estaba leyendo ese documento, hubo gente que fue a la misa de las 5, volvió a las 7 y volvió a las 5 de la tarde que habían. Pero en todos los lados la gente oyó eso y eso le llegó a la población. Y eso incluso contribuyó a que la gente hiciera conciencia y se radicalizara con la situación que estaba viviendo. Exactamente. Yo quiero que usted abunde en eso, lo firmaron todos. Sí, exactamente. Incluso murió en La Vega el que hacía el papel de... Monseñor Pitini. Un año... Sí, pero él no lo firmó como Pitini, él nada más por Ricardo, sí. Que era Ricardo Pitini. Ricardo Pitini, su nombre. Su nombre. Exactamente. Después los otros pusieron Monseñor tal y de la diócesis. Efectivamente. Entonces que usted nos hable de la consecuencia de un lado y de otro. Sí. Por primera vez en la población se dieron acontecimientos
también de represión de parte del gobierno contra el pueblo, y en las misas fueron ocupadas las iglesias, sobre todo en La Vega y en San Juan de la Maguana. Usted es que debe... Deportaciones de sacerdotes, se quiso presionar con quitarle a las iglesias las subvenciones que estaban registradas en el concordato. Correcto, y se recibían esas subvenciones y pues se le quitaron muchas subvenciones, se amenazaba. Hubo una campaña tremenda para... Por Radio Caribe. Exactamente. Recordemos el caso de la campaña que dirigía sobre todo la Mela Geler a través de Radio Caribe y un espacio que se llamaba Los Observatores, pero no romanos, sino dominicanos. Sí. Y a través de esa columna que se publicaba, sobre todo en el periódico La Nación escrita, se decían cosas terribles, denuncias terribles, de suerte que hubo una lista, y también en el foro público, una lista que Monseñor Zanini tuvo que entregarle a Joaquín Balaguer, que era el que fungía como enlace entre la iglesia y el régimen. Y que era presidente efímero. Efectivamente, pero Balaguer sobre todo asume la presidencia ya en agosto del 60, todavía, pero era vicepresidente en el momento, y se da, esa reunión entre Zanini y Balaguer, en la que Zanini le expone, que podía encontrarse ciertas vías de avenencia a través de la concordia, del entendimiento, pero que la iglesia no podía resignar su rol de defender, los valores y defender la dignidad humana. Luego, por supuesto, que está lo de Monseñor Panal. Fue algo terrible porque contra Panal y Monseñor Reilly fue un ensañamiento mayor, por ser ellos extranjero. También tuvieron una postura, en cierto modo, digna, más arriesgada, por el hecho de que sus familiares no estaban en el país, ¿verdad? Había una actitud también de estilos, pero en ellos primó, y fue eso muy llamativo. Usted vivió esa época en que aquella turba de paleros penetró en la iglesia, en la iglesia catedral de La Vega. No, y prostitutas y gente degenerada y con tambora y efectivamente, un sacrilegio. Y esa postura tan serena de Monseñor Panal, tan sí, firme, pero... Y usted sabe cómo se intentó incendiar el obispado de La Vega. Al no lograrlo, en la casa del obispo, al no lograrlo, pues incendiaron la casa de Monseñor Luis Federico Enríquez, que era un hombre también de una conducta irreductible. Pero, y ya un hombre mayor, porque él tenía más edad que el obispo, que no era un joven. Pero hubo un hecho que también motivó que se agrietaran más las relaciones después de la carta pastoral. Ya en el año 1955, cabe decirlo, un sacerdote de nombre Zenón Castillo de Asa había escrito un artículo desde Roma, con algún año del concordato, en el año 55, en el que él decía que dado los méritos y el esplendor que Trujillo le había dado a la iglesia, Trujillo debía ser declarado benefactor de la iglesia. Ese título era no más que una propuesta, en cierto modo, para incrementar la megalomanía del régimen. Sí. Ya Trujillo había sido condecorado en el año 1936 por la Orden de San Gregorio Magno, que era una orden que otorga el Vaticano a personalidades eminentes, pero él no se conformó con eso. Entonces, después de la carta pastoral comienza una campaña encaminada a que esa propuesta que se había hecho se actualice y entonces que a Trujillo se le confiera el título de benefactor de la iglesia. Y opinando
meses y meses, a través de todos los medios a su alcance, la Iglesia, de forma muy inteligente, y ahí sí se sabe que en esa respuesta intervino una pluma bastante aguda, que fue la pluma del padre Robles Toledano, para responder que no le era permitido a la Iglesia dominicana otorgar ese reconocimiento, ese título, que solamente le correspondía al Papa Juan XXIII. Eso trajo consigo una indisposición tremenda por parte del régimen con la Iglesia. Se robaban carros a los sacerdotes, se perseguía, ya hemos dicho, el apresamiento de seminaristas, como fue el caso de Luis Ramón Peña González, que terminó asesinado en La Vega hacia agosto. Usted habla de carro, al padre Pedrito Fernández le robaron 2 vehículos y lo tiraron en Constanza. Eso era parte, pero esta postura fue una postura muy alentadora y muy consoladora y muy edificante para el pueblo que estaba sufriendo los vejámenes del régimen, y que a la Iglesia tomar esta postura sintió que se estaba animando a aquellos que luchaban, ¿verdad?, en procura de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana. En este sentido, pues, yo diría que el efecto primordial de la pastoral fue un efecto de fortalecer las ansias libertarias del pueblo dominicano, en el sentido de que ya el régimen estaba siendo, claro, acosado internacionalmente también, porque recordemos las sanciones que se habían producido en agosto por el del atentado 60, a Betancourt. por el atentado a Betancourt en junio del 60 en Venezuela, pero todo eso trajo consigo que todos los países de la región y Estados Unidos rompieran relaciones con el régimen. Es decir, y déjeme decirle otro detalle que es importante que el pueblo lo conozca. En febrero de 1960, por solicitud de Venezuela, se produce una reunión en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, para conocer sobre los derechos humanos en República Dominicana. Y usted sabe cuál es el documento que se lee como prueba acusatoria: la Carta Pastoral. Es decir, se utiliza, la delegación venezolana utiliza este documento, y en el New York Times se produce el documento y se reproduce, y todos los, no se reproduce textualmente, sino fragmentos, y en el mundo entero, incluso en Roma, en los observatorios romanos, se hizo referencia a esto, y hay unas reseñas del embajador español de entonces en el Vaticano hablando de este documento. Es decir, Trujillo mandó a Porfirio Herrera Báez, que era el canciller, a intentar conciliar con el Papa, decirle que esto había sido un malentendido, pero el Papa, según se dice en esa audiencia, le dijo a Porfirio Herrera Báez, que era el canciller: en la violencia nada dura, en la violencia nada permanece. Es decir, fue un mensaje al régimen de que las cosas habían cambiado. Correcto. Incluso como síntesis de ese aspecto, porque entraremos en el cuarto y último segmento, la población defendió, porque esos hechos que usted señala, la población resistió, y yo le puedo hablar con autoridad en La Vega, o sea, cuando trataron de tomar la Casa Curial, donde vivía el obispo y varios sacerdotes, decenas y decenas estaban protegiendo la catedral y protegiendo la casa del obispo armados y los sacerdotes, armados de machetes. De machete, palos y piedras. Y piedras y palos. De manera que, así es. Incluso también la juventud se tiró de la escuela, se tiró a protestar cuando quemaron la casa de Monseñor Enríquez. Es decir, que hubo una reacción. Yo nunca había oído tiros, y ahí hubo tiros porque la población, la policía no podía con ella, llevaron los guardias y dispararon. Eso le da fortaleza
a lo que usted acaba de decir. Vamos a hacer una pausa, nos queda un cuarto y último segmento, que es un resumen con los principales reflexiones de su parte y de interpretaciones, y despedimos el programa. Exactamente. Bien, entramos en el cuarto y último segmento de este interesantísimo programa, que gracias a su conocimiento, a su capacidad interpretativa y expositora con tanta tranquilidad pero profundidad, usted ha manejado. En este segmento, cómo ver ese acontecimiento tantos años después. Estamos hablando de 1963 años. Exactamente. Aproximadamente. Exacto, un periodo de 63 años, cómo ver ese acontecimiento hoy, cuáles son las reflexiones fundamentales, un mensaje a las generaciones actuales sobre el mismo y una valoración final que permita la despedida del programa. Sí, yo diría que con el paso del tiempo estamos en mejores condiciones, y este programa lo demuestra, para dimensionar la significación y la importancia de ese hecho. Y quizás, o sin quizás, es importante destacar que la Iglesia, desde sus orígenes, ¿verdad?, tiene una misión profética y una misión pastoral que cumplir, y esto se cumple en la medida en que está más cerca de las necesidades y de las preocupaciones humanas. Esto lo digo porque, si bien es cierto que durante las tres primeras décadas del régimen hubo tal vez más colaboración que profetismo, digámoslo así, ese año fue clave para que la Iglesia también jugara el papel profético que tenía que jugar en los momentos en que incluso jóvenes de otros países habían venido a jugarse su destino en defensa de la libertad de nuestro pueblo, como se evidenció con las expediciones del 14 y el 20 de junio de 1959. Y cuántos jóvenes que tenían su vida asegurada, porque en el 14 de junio sabemos que la composición social de ese movimiento, aunque habían personas de estratos humildes, era también un movimiento que aglutinaba a jóvenes de clase media y clase acomodada, parte de ellos incluso hijos de los mismos funcionarios que le servían al régimen. Es decir, en esos momentos, pues, la Iglesia, digamos, en cierta manera, despertó un tanto de su letargo en ese sentido y se dio cuenta, ¿verdad?, que tenía que acompañar más y que tenía que estar más cerca de los sufrimientos y de los dolores del pueblo dominicano en aquellos momentos de angustia, de desesperación. Yo por eso, y creo que esto es un llamado también a la Iglesia, y lo mismo también al Estado, en el sentido de que estas cosas que pasaron tienen que servirnos de lección para que ningún gobernante pueda entender que está mandatado por ninguna razón del mundo para conculcar la libertad y los derechos de un pueblo. Porque tarde o temprano, como dijo el Papa, en la violencia nada dura. Es decir, esto tiene que ser una lección tanto para la Iglesia, tanto para el Estado, como para el pueblo, porque eso que usted señala con tanta propiedad fue un despertar. El pueblo ya fue perdiendo el miedo, y este es un pueblo que a través de la historia ha demostrado que, si bien es cierto que ha habido siempre intentos de sojuzgarlo, de avasallarlo, este es un pueblo con una vocación libertaria. Y lo dice el himno. Y lo ha demostrado. Y que ella será destruida, pero y lo ha demostrado de nuevo, jamás. A través de la historia. Hemos enfrentado a todos los imperios, y este pueblo nunca ha dejado de asistir a su cita con la libertad.
pero ojalá que la podamos seguir construyendo en democracia, que la podamos seguir construyendo con respeto, con tolerancia, con desarrollo social y con justicia, para que hechos como estos, ¿verdad?, no se vuelvan a repetir y no tengamos que lamentar, ¿verdad?, el que se violen los derechos más intrínsecos de la persona humana. Eso yo creo que son fundamentales lecciones que nos deja este episodio que yo he tenido la grata satisfacción de analizar con usted y con todos los amigos esta tarde. No, y yo creo que verdaderamente no solamente estamos en el deber de reconocer la profundidad de su análisis, su exposición tan educativa y tan veraz, tantos años después, en medio de una celebración de efemérides Correcto, patrias, así es. Hacer un espacio para un capítulo de la vida libertaria del país y de las confrontaciones. La Iglesia había en el año 1954 firmado El concordato. el concordato Claro. que Trujillo se empeñó en conseguir para presentarse como el padre del anticomunismo en América. Es correcto. Así es. Sin embargo, la Iglesia entonces interpretó la situación que estaba viviendo el país, como usted bien señaló, así es. y logró canalizar esa situación predominantemente criminal. Eso es. Y tan llena de atropello, y también encauzar gran parte de la juventud hacia la conquista de un régimen diferente. Exacto. Y estimuló también, en cierto modo, los planes que no había organizado la Iglesia. El ajusticiamiento del tirano, en cierto modo, se estimula tras la muerte de las Mirabal, que también fue concebido como denuncia en la pastoral, y de decenas de jóvenes contribuyeron a que el régimen de Trujillo, el nefasto régimen de Trujillo, tuviera fin con su persona. Así es. Sí, porque después, y se hiciera justicia. Después del 25 de noviembre del 60, cuando matan a las Mirabal, entonces ahí cuando termina de encenderse, ¿verdad?, ya aquella llama libertaria. Y ya el régimen no pudo recuperarse jamás. Correcto. Le agradecemos nuevamente su participación, el esfuerzo de la grande tarea que usted tiene por delante para dedicarle al país a través de este programa y de la dirección de este canal y el equipo técnico que trabaja con nosotros, brindarle un programa de tanta profundidad y que no todo el mundo puede manejar con la profundidad y con la sapiencia que usted lo ha manejado. No, soy yo, Gracias. Rafael, el que debo agradecerle. Y gracias a todos los amigos televidentes y gracias a esta planta televisora que nos ha acogido, como siempre, con tanta amabilidad. Hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en este Canal 4 RTVD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron